Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IA y Ciudadano Digital, un programa que es financiado por la Comisión Europea, un programa auspiciado por la Universidad Autónoma, en el cual cuenta además con el patrocinio del Grupo de Inteligencia Artificial y Derecho. Y hoy día tenemos un tremendo tema para conversar, para dialogar con unos dos tremendos expertos que lo voy a anunciar dentro de pocos segundos. Hoy día el derecho, la inteligencia artificial, la regulación, el desarrollo del ser humano, de alguna forma de mejoras que también está experimentando el ser humano gracias a la neurotecnología, al desarrollo científico, está poniendo al límite nuestras capacidades, poniendo al límite de alguna forma temas de ético y de regulación, hacia dónde va ese ser humano que se está construyendo gracias a las nuevas tecnologías. Estamos experimentando una época que no solamente tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial en aplicaciones, en objetos, sino que también el ser humano está siendo transformado de alguna manera gracias a este desarrollo tecnológico. Y para ello vamos a conversar con dos expertos que son profesores de la casa de la Universidad Autónoma, la profesora Isabel Cornejo, directora del Grupo de Investigación Neurometa, y también es ella obviamente doctora en Derecho y Neurociencia. Y también nos acompaña el profesor Hernán López, magíster en Derecho, y hoy día está en Valencia realizando un doctorado. Y fíjense lo que está investigando. Humanos y metahumanos, una evolución sostenible. Ustedes habrán pensado que nos volvimos locos, de qué se trata esto, sintonicé el canal que realmente me dijeron que tenía que sintonizar. Sí, están sintonizando el canal correcto y vamos a conversar temas que son poco tratados o poco conocidos, pero la verdad es que esto está avanzando de una manera muy vertiginosa, muy vertiginosa. Y la primera pregunta, bueno, primero saludar a Isabel y Hernán ya que están en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un placer hablar contigo, Sebastián, y también con Hernán. ¿Qué tal, Hernán? Igualmente, feliz también de poder compartir con usted esta oportunidad, esta estrella tecnológica. Así que envío un saludo tremendo a Isabel y obviamente también a Sebastián. Así que, bien, vamos con el programa. Vamos con el programa. No, esto va a ser como una conversación en un café, sobre todo porque vamos a, y como les comenté en la invitación que les hice, la idea es poner los temas en fácil, tratar de que la gente entienda de lo que estamos hablando. Esto no es una sala de clase ni un seminario posgrado, por lo tanto les pido ahí el mayor esfuerzo para hacer la bajada, para que la gente nos logre entender y se quede escuchando este programa que parece un poco una locura. Pero la primera pregunta, para conectar con los otros programas, Isabel, tiene que ver con esta similitud que tiene la inteligencia artificial con el cerebro humano. Porque según lo que yo he entendido y lo que he podido aprender escuchándote a ti y a otros expertos, es que la inteligencia artificial imita el cerebro humano. Entonces, me gustaría que pudiéramos comenzar con esa explicación para entender cómo se conectan estos dos temas. Sí, es súper interesante tu pregunta y lo que podemos decir que la inteligencia artificial, algunos dicen que en realidad no debería llamarse así porque en verdad ahí no hay inteligencia. Sin embargo, de esta automatización se ha pasado a una autonomía y la autonomía es una condición propia de los seres humanos, ¿ya? Entonces, ciertas tecnologías han logrado que esta autonomía propia de la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial se relacione con lo que se denominan los modelos de redes neuronales que tratan de emular o de imitar en cierta medida cómo se comporta esa neuroplasticidad propia de las especies que tienen eh, el aparato subcortical más desarrollado, entre esas la especie Homo sapiens, ¿ya? Pero hay otras más, ¿no? Hay otros mamíferos que también son bien potentes en ese aspecto y que no sabemos, como por ejemplo los propios pulpos. Por ejemplo, yo no como pulpo por eso. Bueno, pero ese es otro tema. Son las redes neuronales las que se tratan de imitar en el ámbito tecnológico de la inteligencia artificial. Oye, entonces, Hernán, según lo que nos dice,
lo que nos dice Isabel. Esto de la inteligencia artificial es gracias, de alguna forma, al conocimiento que tiene, digamos, la ingeniería, los que están a cargo del desarrollo de la tecnología del cerebro humano. ¿Es así? Es así, obviamente, pero creo que también es un término que obviamente, como también lo planteaba Isabel, que tiene muchas acepciones y también es súper relevante ese punto, porque desde la perspectiva que, claro, si bien la inteligencia artificial tiene toda una raíz en la ingeniería, por lo que obviamente por lo que implica su creación, su génesis de códigos, de algoritmos, que probablemente ya vamos a ir a ese concepto, eh, pero claramente no es un concepto como privativo de solamente esa especialidad. Y yo creo que también ese es el punto de esta conversación, o también las reflexiones que me gustaría también plantear, porque obviamente la inteligencia artificial impacta a toda la sociedad, impacta a todas las áreas del conocimiento. Todos los profesionales se podrían servir y ayudar también de la inteligencia artificial. Entonces, también desde esa perspectiva y desde ese análisis es sumamente relevante como democratizar el concepto y obviamente trasladarlo hacia otras conversaciones y otras definiciones que también se aproximen más al uso que le podemos dar, ¿ya? Y yo creo que también aquí dentro de este punto, hace muy poquito estoy leyendo un libro relacionado sobre estos temas que a nosotros nos encantan, y sostenía que la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial, bajo esta lógica de mitificar un poquito como el concepto. Perfecto. Pero Isabel, a ver, según lo que yo he leído y lo que entiendo, es que la inteligencia artificial hoy día tiene un determinado nivel de desarrollo, ¿cierto? Tiene ciertas capacidades, igual que el cerebro humano. O sea, el cerebro humano a los 3 años tiene unas determinadas capacidades y luego ya cuando está maduro, a los, no sé, 20 y tantos años ya su desarrollo cognitivo, la capacidad que tiene en sí mismo ya alcanza su plena madurez. La inteligencia artificial hoy día, si hacemos el símil cerebro humano y el desarrollo que hoy día tiene esa inteligencia artificial y conectando un poco con lo que dice Hernán, ¿en qué estado, en qué momento nos encontramos? ¿A qué se parece? ¿Se parece a un niño de 3 años, de 5, de 10, de 15? ¿Cómo lo podríamos situar entendiendo un poco dónde estamos y dónde crees tú que podemos llegar? La pregunta, ya. Sí, es una pregunta súper difícil porque podríamos decir que cognitivamente la inteligencia artificial, por ejemplo, la generativa, está evolutivamente, dicen, hay un salto evolutivo que ningún ser humano, por muy brillante que sea, podría alcanzar, ¿ya? Entonces, ni un niño de 5, ni de 10, ni de 80, ni de 100 probablemente pueda alcanzar ese nivel de cálculo, cognitivamente hablando. Pero eso no significa inteligencia en sí. Como tú bien sabes, la inteligencia, y tomando a distintos autores, hablan de distintos tipos de inteligencia y finalmente una que incluye desde, por ejemplo, el conocimiento propio, que es la intrasubjetiva, mezclándola con cómo te mezclas con los demás, cómo interactúas con los demás, que es la extrasubjetiva, ¿no es cierto? Intrasubjetiva, extrasubjetiva, la matemática, la teórica, la espacial, etcétera. La naturalista, por ejemplo, como eres capaz, por ejemplo, de que las rosas que plantas en tu patio crezcan, a otras personas nunca le van a crecer. Esos son distintos tipos de inteligencia. Y finalmente, uno de los rasgos principales de la inteligencia humana es el criterio, que es finalmente lo que todavía no han creado en su totalidad, están trabajando en Silicon Valley y cómo trabajan de manera sintética con eticistas, por ejemplo, o con expertos en psicología para imprimir una empatía, por ejemplo, a los sistemas artificiales generativos. ¿Por qué? Porque eso forma parte fundamental de lo que llamamos inteligencia finalmente. Entonces, ¿cuál es el estado actual? Es una pregunta que requiere varias distinciones, matices. Ya. Cognitivamente ya lo ves que hacer cálculos matemáticos
ni el mayor matemático premio Nobel del mundo tal vez podría alcanzar los que hacen algunas inteligencias artificiales generativas que implica la innovación en la generación de conocimiento, ¿no es cierto? Y que es autónoma, ¿ya? No ya sistema automatizado, sino que autónomo. Y sin embargo, aún así, no se le puede imputar responsabilidad porque probablemente tampoco tiene el criterio y tampoco la conciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro sistema ético y nuestro sistema jurídico se basan en esos conceptos que están arraigados hace más de 2500 años. Si tú encuentras otro nuevo concepto, eureka, pero por ahora no tenemos que seguir funcionando con eso, entonces... Pero, no sé si... pero desprendo de tus palabras, y aquí la pregunta para Hernán, para ver si porque yo sé que les cuesta responder así de forma tan tajante, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, entregar respuestas tan absolutas en algo que se está transformando, está desarrollándose, pero yo concluyo lo siguiente de tu respuesta, Isabel. Concluyo que la inteligencia artificial no tiene ciertas capacidades que tiene hoy día la inteligencia humana, como puede ser la empatía, ¿cierto? Que en el fondo ponerse en lugar del otro. Y por lo tanto, desde el punto de vista cognitivo, puede tener capacidad resolutiva, tiene complejidad, pero no necesariamente tiene esa capacidad emocional que tiene la inteligencia humana, que nos distingue, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, porque iba a decir de los animales, pero los animales, bueno, también pueden tener un cierto tipo de inteligencia. También empatía, sí. Pero Hernán, y interesante porque tú también tienes una experiencia de investigación exploratoria. Yo sé que has estado en Japón, estuviste viendo cómo funcionan los robots, cuántos robots hay, pero yo de las cosas que he podido revisar y de lo que se está utilizando hoy, por ejemplo, y que se da mucho en países donde hay bastante personas mayores, se utilizan estos robots para acompañar. Y la gente, sobre todo las personas mayores para los cuales está destinado este tipo de compañía, generan afecto y generan ciertos lazos. ¿Qué pasa ahí entonces? Quiero cuestionar un poco lo que me está diciendo Isabel, en el buen sentido, para saber cómo está evolucionando esto y cómo se está presentando este nuevo escenario. Ya, también súper interesante la pregunta que agarra Sebastián. Es peligroso. No, a ver, voy a intentar como dar una respuesta que pueda cubrir como estos aspectos. A ver. Primero, yo creo que también es conocido de que la cultura asiática en general, ya esto es la generalidad, y probablemente yo pude como palpar un poquito como como bien tú decías, como Tokio, y obviamente he podido como interactuar con algunas también personas y la valoración que el oriental y que el japonés le da a la tecnología y cómo se relaciona con ella también es diferente. Entonces, como una primera premisa, desde cómo también las sociedades, y también es un buen punto, o sea, cómo también las sociedades se van relacionando con la tecnología porque no es uniforme. O sea, cómo se relaciona la cultura asiática y dentro de la cultura asiática determinado lugar, y así como también lo es Europa, lo es Latinoamérica, Centroamérica, o sea, no en todas las sociedades la relación o cómo también se valora la ponderación que se le da es similar, ¿ya? Y por eso que también para mí dentro de mi estudio es sumamente relevante esta pregunta, porque es como cómo evolucionar entre humanos y metahumanos de una manera que pueda ser sostenible, o sea, logrando como un equilibrio en la sociedad, ¿ya? Ahora, de hecho ese punto, recuérdame como la siguiente parte como de la pregunta o hacia dónde te gustaría como que continuáramos. En el fondo yo lo que veo es que las personas mayores que tienen esta compañía de robot generan ciertos afectos hacia el robot. Vale. Y si yo me pregunto si una persona genera afecto hacia un robot, es porque ese robot de alguna manera está entregando algo más que la compañía, sino que de alguna forma está generando una relación afectiva. O sea, yo me encariño con alguien que me entrega afectos, ¿cierto? Como nosotros nos encariñamos con un perro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan... A ver, si el robot, en el fondo ese robot, ¿no tendrá algo de empatía?
Esa es la pregunta, en el fondo. ¿Habrá algo de empatía? ¿Habrá algún Ya, germen de yo creo que súper interesante la pregunta, ya reconozco como el concepto que tiene que ver como con la afectación o el grado de relación que se pueda generar entre la especie humana y los robots o la inteligencia artificial, ya eso? como haciendo como este cruce. A ver, yo creo que también es evidente de que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial en esta sociedad actualmente está jugando un rol preponderante desde diferentes perspectivas y la asistencialidad en la robótica también lo está haciendo. Específicamente, claro, en la tercera edad, cuarta edad, en las personas mayores y en general algún tipo de persona que requiera como la asistencia robótica, desde ese estado en el que se encuentra el ser humano, probablemente la valoración que se le dé al objeto que le preste como atención sea mucho más compleja, sea quizás equiparable, abriendo comillas y con toda la prevención que podamos como entender, a la asistencia de algún ser humano. Sin embargo, creo que hablar de empatía no creo porque a mí me cuesta cómo hacer como ustedes conocen cómo hacer estas declaraciones, pero hoy en mi día como que estoy como que miro más desde lejos la robótica, ¿ya? Y creo que también es súper relevante como entender de que no son personas de que nos pueden asistir, de que nos pueden colaborar, de que pueden cumplir roles fundamentales, eso no está en discusión. Pero de ahí a darles otra valoración que tenga que ver con características que tenemos los seres humanos, creo que ya da para otra revisión y otro análisis, porque ya obviamente pone como todo en buen chileno, patas para arriba. O sea, es como, tendríamos que entrar como a reanalizar muchos temas. Perfecto. Oye, pero quiero conectar esa respuesta con otra pregunta para Isabel. Y que nos va a servir también para poder explicar cuál es la capacidad que tiene la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque una de las cosas que un poco lo que Hernán estaba diciendo, un robot que está programado para acompañar y que digamos, lo recibí, entra a mi casa, ¿cierto? Ahí está, algún Se acordó de un libro, se algo acordó. lo vamos a ver, Isabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, que está hablando de Clara y el Sol, de Katsuo Ichihuro, que habla de esto que tú estás hablando y que también, que era una robot, ¿ya? Era una robot que la mamá de una niña que tenía discapacidad le compró y adivinen qué le pasó a la mamá. Empezó a querer más Sí, lo vi la en las noticias. robot. ¿Pueden Sí, creer eso? Ya, sí. ¿y eso saben cómo se llama? En la jerga de los psicólogos y que lo están estudiando, se llama antropomorfización de la inteligencia artificial, que eso que, por ejemplo, empezamos a querer, ¿vieron esa película Her? Sí, sí, Donde, sí, sí. claro, donde uno se puede enamorar de un robot, un holograma, etcétera, y puede, bueno, tal vez si te causa un bienestar y no hay daño a nadie, no pasa nada. Pero al contrario, ¿qué pasa si, como en el caso esto es literatura, pero buena literatura, que muestra esto, que la mamá empieza a rechazar a su propia hija porque tenía una discapacidad versus la robot que era tan perfecta, y entonces empieza a tener conducta disociativa. Sí. ¿Mm? Bueno, Entonces, no es lo que yo vi en las noticias. Yo vi otro caso que una hija había fallecido y se replica a la hija. Y se replica a la hija y se toma toda la información de esa niña y ya. se reconstruye de alguna forma. Y toda esa información, Réplica. una réplica, y que es súper, en el fondo, porque ahí, claro, es como tener a la hija. Pero bueno, vamos al punto de la inteligencia artificial que me interesa que nos explique Isabel, porque ya, yo recibo este robot en la casa que me va a entregar compañía, pero hasta donde yo entiendo, esa inteligencia artificial puede seguir aprendiendo del entorno y en función de ese aprendizaje puede ir de alguna forma ajustando su posición para poder de alguna manera, de forma artificial, construir lazos más profundos con esa persona. Entonces, explícanos cómo funciona esto de la inteligencia artificial y el aprendizaje continuo, digamos. ¿Es así o no? Sí, pero a mí me gusta más la otra pregunta que hiciste. Esa a lo mejor la puede responder, no, súper desordenada. La puede responder el Hernán, que le gustan los No, robots. responde las dos, no pasa Ya, nada. ya, bueno, ya. Ya voy a tratar, pero voy a empezar por la que me gusta más, ¿ya? Cuando dijiste, puede replicar, ¿no es cierto? Y me preocupa que la inteligencia artificial, obviamente,
comienza en el entorno a recabar datos, información en forma de datos, que tú, que Hernán lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Y esos datos, si nosotros no se los no hemos dado una autorización, y ya también, yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo, que la vieja construcción jurídica del consentimiento informado está quedando obsoleta para estos entornos digitales, y entra, por ejemplo, otras figuras, como a lo mejor las directrices anticipadas. Voy a dar permiso para, en el caso de que yo fallezca y considerando que tengo, por ejemplo, muchos datos en la nube, incluyendo los WhatsApp o cualquiera sea la plataforma, alguien pudiese reconstruir mi personalidad y seguir chateando conmigo, por ejemplo. Esos son Perfecto. problemas tan ricos, exquisitos, que tenemos que pensar, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo En el creo fondo, que ¿qué pasa con nuestros datos después de la muerte? exacto, Eh, eso es lo que, eso, ¿qué pasa? Y yo creo que vamos a tener que pasar por ahí, construir alguna figura jurídica que nos permita finalmente tomar decisiones para después de nuestra muerte física, incluso nuestra muerte digital, ¿ya? Yes, A mí así. eso me produce, no sé si morbo, no, morbo no, pero es interesante. Y ahora, Inquietud. gracias, sí, Inquietud. me produce una gran inquietud, me gustaría que escribiéramos de eso, no lo sé. Sí, sí, Eh, tiro el pañuelo, allá, no sé, en sí. fin. Y la otra pregunta que me decía, ¿cómo lo hace internamente? Yo no soy técnica, no sé, No, pero digamos más que nada cómo funciona por dentro de la máquina, que nos expliques qué capacidad tiene la inteligencia artificial de aprender por sí misma y adaptarse a nuevos entornos. o sea, tiene tanta que ni siquiera los ingenieros de datos, y tú lo sabes mejor que yo, pueden saber con precisión lo que ocurre en la black box. Tanto es así que ese principio que habla la Artificial Intelligence Act sobre transparencia, ¿no es cierto? La transparencia algorítmica es dentro de lo posible, porque, como ya dijimos, es tanta la automaticidad que puede aprender y no se sabe cómo, ¿no es cierto? No podemos llegar a esos cálculos, a esos algorítmicos, al algoritmo, de tal manera que efectivamente va aprendiendo y generando nuevas interacciones y aprendizaje muy sofisticados. Por lo tanto, Perfecto. por eso que es riesgoso, porque esos aprendizajes pueden causar daños sin que nosotros siquiera podamos vislumbrarlo. Es por eso que también existe esa gestión de riesgo. Perfecto. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos con los profesores Hernán López, magíster en Derecho, está ahora en Valencia estudiando un doctorado en humanismo y metahumanismo, o humano y metahumano, evolución sostenible, y Marisabel, que es directora del Grupo de Investigación Neurometa, y también doctora en Derecho y Neurociencia. Y también Hernán es coordinador del minor en Inteligencia Artificial y Derecho, en el cual tanto yo como Isabel participamos como profesores, y que ahí Hernán cumple una tremenda labor del minor. A la vuelta de la pausa le vamos a preguntar un poquito del minor para que nos explique de qué se trata esto del minor en Inteligencia Artificial y Derecho en una carrera de Derecho e Ingeniería, que es bien curioso, y vamos a pasar a otros temas más relacionados con el transhumanismo, con la neurotecnología, neuromejoras, qué está pasando con el ser humano en relación a la tecnología. Así que vamos a una pausa y volvemos. Hola, ya estamos de vuelta en IA Ciudadano Digital, programa auspiciado por la Comisión Europea en el marco de un módulo Jean Monnet de Inteligencia Artificial y Derecho Privado Europeo. En este marco del módulo Jean Monnet prometimos este programa que nos apoya el canal de la Universidad Autónoma Televisión, así que agradecemos el apoyo del canal por darnos este espacio, por difundir qué está pasando con la inteligencia artificial, cómo impacta en la vida de los ciudadanos, de nuestro entorno y cómo podemos aprovecharla en esta cuarta revolución industrial y ser parte de ella. Ese es el propósito de este programa. Y para ello estamos siempre conversando con distintos invitados. Hoy estamos de vuelta ya de la pausa con Isabel y con Hernán.
Y Hernán le comentaba antes de la pausa que, bueno, es coordinador del minor en inteligencia artificial y derecho. Entonces le quería preguntar así brevemente, Hernán, ¿qué significa esto del minor para comentarle a la gente qué es lo que hacemos en derecho en la universidad? En un minuto, así muy rápido. En un minuto muy rápido, este es un programa que recibe el nombre de minor porque son algunas asignaturas, 5 asignaturas, que son como accesorio a lo principal que es la carrera, ¿ya? Por eso el nombre de minor. Estas 5 asignaturas, estoy mirando el tiempo para que Sí, me un minuto. Este minor compone 5 asignaturas, ¿ya? Que es ética e inteligencia artificial, introducción a la programación, diseño de aplicación en inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos. Dentro de este programa lo pueden cursar estudiantes de Derecho e Ingeniería Civil e Informática, ¿ya? Y obviamente dentro de las asignaturas que son espacios virtuales, ellos obviamente trabajan los contenidos de cada una de estas asignaturas y se produce una sinergia bastante interesante en la formación de futuros ingenieros, que como conversábamos antes de la pausa, son obviamente la génesis, los creadores de muchos de estos códigos, de estos programas, de esta robótica, pero también tienen por otro lado la visión jurídica de cuáles son la reglamentación, cuál es como el marco normativo, ético, que también ellos deben tener en forma previa para obviamente tener una carrera más integral como juntando estas dos áreas disciplinares, ¿ya? Perfecto. Esto es el programa de minor como en un minuto. Perfecto, buenísimo. Interesante la posibilidad, ¿no es cierto?, de ofrecer esa formación a estudiantes de Derecho, sobre todo con lo que está pasando como decía, la cuarta revolución industrial tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial, el uso de las nuevas tecnologías y cómo los profesionales pueden aprovechar esto para ser más productivos, más eficientes. Y si un abogado tiene estas herramientas, es como darle alas. El que no las tiene, en el fondo se queda ahí a pie y van a pasar los otros abogados con estas competencias por arriba. Dime si. Eso, yo completamente de acuerdo. Es que hay un concepto que también lo hemos mencionado bastante que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, pero no es tan sencillo, porque al final esta cuarta revolución industrial es la que engloba mucha esta conversación y es la que también se conecta con dos conceptos, con la inteligencia artificial y con el minor. ¿Por qué? Porque obviamente la inteligencia artificial es una de las tecnologías disruptivas que se está robando la película dentro de esta cuarta revolución industrial. Y obviamente el minor, de qué forma también lo recoge y se hace cargo de este concepto y de esta revolución industrial desde la ocupación de formar a futuros profesionales, tanto del derecho como de la ingeniería, de una forma interdisciplinaria, en la que obviamente la inteligencia artificial pueda ser una herramienta en la que la que los pueda posicionar de mejor forma una vez egresados en el mercado laboral. Perfecto. Y creo que ese es un tremendo punto desde cómo se cruzan estos conceptos. Perfecto. Oye, bueno, como prometíamos en la primera parte de este programa, vamos a hablar sobre qué está pasando con la tecnología y cómo esto está impactando en el desarrollo del ser humano. Y a mí me gusta, ahí esta pregunta es para Isabel, relacionar 3 conceptos que vamos a ir avanzando de a poco. Pero lo primero tiene que ver con neurociencia, neurotecnología y luego neuroderechos, que son, yo creo que es como, ahí hay un hilo conductor, ¿no? Y como tú eres experta desde el área del derecho en la neurociencia, porque tienes una relación ahí directa, me gustaría que nos expliques, Isabel, qué es la neurociencia, de qué se preocupa y cómo esto está permitiendo de que el ser humano tenga ciertas neuromejoras, aumentos cognitivos, estas capacidades que nos entrega la tecnología. Bien, intentemos. Bueno, neurociencia es una disciplina que aglutina o una metadisciplina, un concepto mejor, un constructo que aglutina varias disciplinas que se ocupan del sistema nervioso central y del cerebro del humano, ¿ya? Eso es. Entonces, dentro de esas disciplinas puede caber, por ejemplo, las de por ejemplo, neurobiología, neurocirugía, neurología, psiquiatría, psicología conductista, psicología, etcétera.
¿ya? Antropología evolutiva, etcétera. Perfecto. Ahora, ha tenido un mayor desarrollo, obviamente, ¿por qué? Por la ayuda de las propias tecnologías, ¿ya? Que han permitido, sobre todo desde el siglo XIX en adelante y sobre todo ahora, segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la neurotecnología es vertiginoso, abismante. Por ejemplo, la resonancia nuclear magnética, la optométrica, etcétera, etcétera, permiten dilucidar de mayor manera cómo es ese comportamiento del cerebro humano, su interacción con el medio ambiente, con los otros, y a largo plazo, en forma diacrónica, en el mismo ser humano y, como ya dije, en relación con los demás. Entonces, esto, por cierto, trae muchos beneficios, sobre todo en el ámbito terapéutico, y también desafíos, ¿cierto? Sobre todo en el tema de lo que tú mencionaste, la neuromejora. Porque las neuromejoras que utilizan o se prevalen de las neurotecnologías no están tan bien estudiadas, por algo, por ejemplo, que el mismo Hernán considera y considera muy bien, que es el problema cultural. No todas las neurotecnologías impactan de igual manera, no solo en la personalidad, en el género, sino que en la propia construcción genética de las personas y de las culturas, porque ninguno de nosotros acá somos reduccionistas, nadie es solamente neurona, somos un conjunto, ¿no es cierto?, complejo de biología más, por cierto, medio ambiente, y no solo medio ambiente, sino que nuestra relación con el otro, la alteridad. Entonces, Pero Isabel, una pregunta así más al hueso, ya, para entender de qué estamos hablando y cómo esto está transformando el ser humano. sí. La neurociencia, dime tú, o lo neurocientífico, puede ser que yo me equivoque en el nombre, pero ¿se preocupan del estudio del cerebro humano? Sí, y del Ya, sistema nervioso central. perfecto. ¿Y qué nivel de conocimiento se está alcanzando sobre el cerebro y cómo este conocimiento permite, de alguna forma, a través de la neurotecnología, a través del desarrollo tecnológico, solucionar enfermedades, sanar enfermedades o entregar mejoras para que ciertas discapacidades disminuyan? Explícame un poco por ese lado. Ya, sí. Bueno, el desarrollo es totalmente, sobre todo en países desarrollados, es, es muy amplio, grande, importante. Los recursos que está generando, por ejemplo, los grants o los fondos que genera Estados Unidos o, por ejemplo, Europa, en Ujú. materia de investigación en neurociencia es altísimo, ¿ya? Ok. Altísimo. Esas neurotecnologías utilizan inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y otro tipo de neurotecnologías como, por ejemplo, la resonancia nuclear magnética funcional. Y eso permite, por cierto que sí, eh, poder mejorar las capacidades de las personas, por ejemplo, que las tienen disminuidas. Tanto así que personas con Parkinson, personas con, incluso con alteraciones de conciencia, una persona que está en estado vegetativo, por ejemplo, es decir, que no es Ujú. consciente de sí mismo ni de su entorno, pueda comunicarse eventualmente a través, por ejemplo, de un ordenador, cerebro-ordenador, conectar el cerebro a un ordenador y ver dónde se producen eh, ciertos chispazos eléctricos, ¿no es cierto?, que un técnico va a traducir como un sí, como un no, como que algo se está produciendo ahí. Entonces esa persona ya puede tener eventualmente una mejor calidad de vida, ¿sí? Perfecto. Eso en el ámbito terapéutico. Ahora, Perfecto. ¿cuáles son los problemas? Los problemas es que esas tecnologías no están disponibles para todos los sistemas Ujú. de salud, no para todas las personas, incluso en un mismo país, ¿ya? Entonces ahí hay Perfecto. diferencias importantes. Y el Hoy, otro sí, problema son las neuromejoras, que en el fondo personas con rendimientos normales, donde ya no hay una enfermedad, quieren potenciar, ¿no es cierto?, sus aspectos cognitivos, y ese también es un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quiénes van a tener acceso a eso? ¿Solo los que están mejor situados en la sociedad? ¿Los que tienen más dinero? ¿Qué pasa con los que tienen menos dinero? ¿Es realmente un neuroderecho a través del cual podamos pedir al Estado prestaciones en orden a que nos financie
rendimiento cognitivo por sobre la normalidad. Ok. Esa es como la punta. Oye, perfecto. Y Hernán, tú que también tienes conocimiento de esto, ¿cuál es el estado del arte en el sentido de los dispositivos, objetos que el mercado hoy día está ofreciendo? Yo algo sé de algunas compras que tú has hecho para probar el funcionamiento de ciertos dispositivos. De lo que tú has investigado, ¿qué es lo que hoy día el mercado está ofreciendo así a nivel de acceso para cualquier persona o no, ¿ah? O posiblemente para personas con un poder adquisitivo más alto? ¿Cuál es el estado más o menos de la situación en relación a la oferta? Creo que, claro, la pregunta, bien, bien, esto lo manejamos también. Creo que es súper relevante porque conecta muy bien con lo que venía planteando Isabel, porque claro, a veces todo esto es súper teórico, termina siendo como muy conceptual, y claro, el tema está, como dice Sebastián, es que hoy sí se venden dispositivos, y lo voy a explicar esto muy breve, pero agarrando un punto que tiene que ver con la brecha, ¿ya? Okay. Porque la brecha es súper relevante hablarla a propósito de toda esta conversación. Y creo que también Ciudadano Digital también tiene que ver con eso. Este programa tiene que ver con disminuir esa brecha. ¿Y cuál es la primera? Como hablar el tema, o sea, el conocimiento, o sea, que podamos conversar acerca de inteligencia artificial, cómo nos impacta, cómo la podemos ver. En tema de dispositivo, y tomando un poquito como el punto de Isabel de la neurotecnología, y específicamente este tipo de dispositivos que obviamente también trabajan con inteligencia artificial, hoy podemos encontrar en el mercado, tanto europeo, y también en Chile, por cierto que también en Estados Unidos, diferentes dispositivos como Metaverso, Oculus, me refiero a este dispositivo que uno puede entrar a esta realidad virtual de manera inmersiva, ¿ya? Porque también el metaverso está en Internet para poder entrar de forma 2D, pero lo interesante o lo complejo y lo disruptivo está entrar, que yo diría que su rango de precio, esto de evaluarlo si es alto o es bajo, es una conversación que va a depender de muchos contextos y de diferente la realidad, porque quizás 400, 500 euros o 500 dólares o 500.000 pesos chilenos, va a depender mucho del contexto de lo que está un Oculus actualmente, ¿ya? Que uno de estos dispositivos que uno habla de tecnología por el impacto que puede generar, ¿ya? Cuando hablamos de esto, de este tipo de realidad virtual, aquí hablemos de brecha. Por ejemplo, brecha de acceso, el punto de quién lo puede adquirir. ¿De qué país? ¿En qué contexto? Porque esto obviamente también lleva a una conversación internacional. O sea, esto afecta en toda parte, en cualquier parte del mundo. Brecha de acceso, brecha de uso. Ya, perfecto. Tengo el dispositivo. ¿Sé utilizarlo? Y esa pregunta no es azarosa, porque ¿cuántas personas hoy tienen un teléfono inteligente, un smartphone, o muchas personas se manejan con diferentes tipos de reloj o tecnologías que no las utilizan ni en un 30%, por desconocimiento o por la otra brecha que también tiene que ver como el empoderamiento? O sea, cuál ya también es como un nivel superior, ya que no solamente la uso, sino que la uso para trabajar, la uso para hacer más eficiente algún proceso personal, productivo, laboral, el que sea, ¿ya? Ahí distinguimos ese tema y obviamente también otro tipo de neurotecnología que también he podido apreciar de primera mano y creo que también se relaciona con neurotecnología, neuroderecho, neuromejora, también ese punto, cintillos de neuroestimulación, ¿ya? Cintillos que obviamente las personas lo pueden manipular en diferentes posiciones, ¿ya? Dispositivos que están alrededor entre los 200 hasta 500 dólares, ¿ya? Y que obviamente no son tecnologías supuestamente invasivas, ¿ya? Porque obviamente son externas, pero obviamente al tener un campo electromagnético, bueno, ahí tendrá que ser otra área del conocimiento la que determine qué tan invasivo eso no es. Nosotros ahí también intentemos mantener como el punto de que somos abogados y nos preocupamos de la regulación. Y ahí voy al punto, o sea, y lo conecto rápidamente con el fallo de neuroderecho en Chile. Al final, como estos dispositivos, ¿por qué filtro pasan? ¿Quién los revisa? ¿Quién se preocupa realmente de que
los términos y condiciones son sumamente relevantes cuando hablamos de metaverso, cuando hablamos de dispositivos de neurotecnología tan invasiva como cintillo de electromagnético, metaverso. ¿Por qué? Porque si bien dentro de los términos condiciones, que son eternos, del Oculus de metaverso o de dispositivos de estos cintillos a los que me refiero, que probablemente nadie va a leer, puede generar efectos adversos, puede ser utilizado de una forma negativa, y ahí brecha de uso, en el que tuvo el acceso, pero no lo supo utilizar, administró mal la tecnología. Para coronar, es como, en este punto creo que lo que marca la diferencia, o lo que tenemos que intentar también, como dentro de las personas que abordamos tecnología de diferentes puntos de vista, de diferentes campos de conocimiento, que hacer esto, conversarle que llegue, porque lo que va a marcar la diferencia es entre el ser humano y el profesional que logró darle un buen uso a la tecnología de la inteligencia artificial, o aquel que no se incorporó, aquel que no lo supo usar. Perfecto. Y eso es un tremendo punto también. Voy a intentar hacer como una breve recapitulación de lo que hemos dicho en relación a esta materia. Tenemos la neurociencia, o los neurocientíficos, que se preocupan de estudiar el cerebro humano, entender. De hecho, escuchaba hace un tiempo a Rafael Yuste, que ha trabajado con nosotros, un neurocientífico muy o sea, cabeza de serie, como digo yo, así como los tenistas, o sea, que está en el top ranking y la preocupación, ¿no es cierto?, que tiene, sobre todo por lo que lidera a nivel global, a través de múltiples laboratorios que se dedican, ¿no es cierto?, a la investigación y al desarrollo de la neurociencia. Y él decía que ya es posible manipular el cerebro de un ratón, donde a través de justamente esta manipulación neuronal, digamos, del cerebro del ratón, se le podía presentar imágenes que no eran reales, y por lo tanto, a través de esas imágenes, estimularlos para que su voluntad, ¿no es cierto?, interferir en esa voluntad, ¿no es cierto? No sé si estoy diciendo bien o no, pero Sí. en el fondo, si le pongo un queso, obviamente voy a incidir en esa voluntad de ese ratón para que ese ratón vaya a buscar ese queso. Vale. Entonces tenemos a los neurocientíficos que están comprendiendo esta caja, ¿no es cierto?, que es el cerebro, que es yo creo que es uno de los órganos humanos que son de los más difíciles de entender. Yo creo que casi todo el resto de nuestros órganos están bastante bien comprendidos, pero el cerebro no. Luego, gracias a esta investigación y a este desarrollo, la tecnología es capaz de llevar adelante dispositivos para que, por ejemplo, una persona que tiene una sordera pueda oír, una persona que tiene problemas de visión pueda ver. De hecho, se están generando ciertas intervenciones a nivel neuronal para el Parkinson o el Alzheimer, en fin, hay una serie de desarrollo que eso lo da la tecnología. Me imagino ahí yo que trabajan, estamos en otro campo, en el campo de la ingeniería y de la inteligencia artificial, en fin. ¿Y por qué estoy conectando esto? Porque quiero pasar a los neuroderechos. Entonces, si volvemos al ejemplo de ese ratón, que yo lo puedo manipular, porque ya entiendo el cerebro y puedo interferir en él y puedo manipularlo. Eso significa que mi voluntad, el día de mañana, va a ser manipulada y por lo tanto pueden afectar derechos fundamentales, que es el libre albedrío. Entonces, yo sé, Isabel, que tú has sido una protagonista en el proyecto de ley a través de tus investigaciones y tus intervenciones en el Senado, en virtud del cual se reguló a nivel constitucional, la constitución que aún tenemos, vamos a ver qué pasa el 17 de diciembre, ¿no es cierto?, en los neuroderechos. Entonces, explícame un poco de qué se hace cargo esta regulación. Bien, mira, la regulación que habla la Constitución es la protección de la actividad neuronal y la investigación en relación con esa, que sería la primera Constitución que habla en el fondo de o situar a ese nivel la investigación en neurociencia, ¿ya? En neurociencia, porque la investigación que se realiza con la actividad cerebral es la investigación neurocientífica.
De ahí se hace una bajada, ¿no es cierto?, con un proyecto de ley que también se llama de regulación de neurotecnología, que está actualmente en la Cámara de Diputados, ya donde se habla más de, por ejemplo, y se define qué es neurotecnología, neurodato, etcétera, ¿ya? Ahora bien, esa propuesta regulatoria de reforma constitucional se basa en prácticamente dos modelos, pero principalmente en el modelo del grupo del Morningside Group, de Rafael Yuste, que señalan una reconfiguración de derechos humanos que ya existen, pero que se ven desafiados bajo el alero de las nuevas neurotecnologías y de la inteligencia artificial, ¿ya? Como por ejemplo, principalmente, o los que están más consensuados son la privacidad mental, ¿no es cierto? Y tú hablaste del libre albedrío, que podríamos decir que para un grupo de literatura sería la libertad cognitiva, ¿no es cierto? Que, Pero, Isabel, ahí te puedo interrumpir un segundo. ¿cierto? Tú comentaste privacidad mental. Mm. ¿Cómo eso de la privacidad mental? Que ¿Nos no, pueden leer algo? ¿Nos pueden extraer información? sí, mira, esto es polémico porque sí existe literatura que dice te pueden leer tus pensamientos, pero yo no estaba de acuerdo, ya todavía no estoy de acuerdo porque tengo un sesgo, ¿no? Tú sabes que en mi familia hay un técnico que precisamente se dedica a la interpretación de la técnica Functional Magnetic Radiology Imaging, que hay dos solamente en Chile, con preparación en Estados Unidos, y entonces dice, en verdad, nadie puede leer tus pensamientos, lo que puedes hacer son inferencias, interpretaciones sobre alguna señal que se sitúa en alguna parte del cerebro, pero para eso tendrías que tener, por ejemplo, el mismo idioma. Si yo que hablo español y, no sé, una persona que está en China, yo lo someto a la resonancia nuclear magnética y se le prende cierta parte del cerebro cuando le muestro una imagen, probablemente no siempre voy a poder interpretar que tuvo ira o que Ujú. sintió tal o cual cosa. Entonces, en fase muy experimental, en fase muy controlada, es cierto que se podría decir que se puede leer en alguna medida Ciertas algún emociones, ¿o no? Más que pensamiento, claro, como emociones hoy día, ¿no? sí, claro, pero eso no significa que Ya, no sea pero peligroso porque se pueda expandir, porque se pueda seguir en esa línea, ¿no es cierto? ahora, el temor de los científicos es que realmente se pueda alcanzar un desarrollo de tal nivel que puede estar comprometido esos derechos y por lo tanto Sí, sí. regularlos ex antes mejor que tener una regulación ex post que cuando ya en el fondo la regulación, y pasa mucho, que el derecho siempre llega tarde, entonces a veces nosotros los abogados somos súper escépticos a regulaciones un poquito futuristas, pero es mejor a veces pasarse de rosca que quedarse corto, ¿no? Bueno, esa fue la polémica, porque en el fondo Mm. esa es nuestra racionalidad. Nuestra racionalidad no es ser proactivo, el derecho no es proactivo, no tiene por qué serlo. Tiene que sedimentar, ¿no es cierto? Los fenómenos sociales que son peligrosos, etcétera. Tiene que haber un consenso en la sociedad. Sin embargo, hay una nueva rama que se llama, ¿no es cierto?, el derecho ficción. Y en el derecho ficción hacemos contrafácticos precisamente para adelantarnos a lo que tú estás diciendo. Y este es el caso de los neuroderechos que algunos dicen apareció muy acelerado, muy apurado, todavía no ha acabado, lo cual es cierto. Sí. Entonces, en vez de decir nuevos derechos humanos, ahora estamos en la fase de reconfiguraciones, nuevas formas de derechos que ya conocemos, y así Perfecto. sucesivamente. Oye, pero mira, esta pregunta es para Hernán. Y volviendo a la idea un poco de estas mejoras que uno puede lograr, que son ya reales, podemos curar problemas de visión interviniendo, ¿no es cierto?, el cerebro, problemas de sordera, en fin, múltiples enfermedades que tienen que ver con el tema neuronal, ¿no es cierto?, del ser humano. Y esto mismo luego, este mismo desarrollo tecnológico que permite sanar o disminuir estas discapacidades, porque posiblemente la persona siga teniendo un problema de sordera, pero ya de tener 100% puede tener un 30%, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esta tecnología se utiliza para que tengamos una mejora cognitiva para personas sanas, un aumento, donde yo voy a tener
una capacidad de concentración que no tiene otro, o la capacidad posiblemente el día de mañana de aprender un idioma, o en fin, o lo que la tecnología permite, no sé, meternos el teléfono de alguna forma en el cerebro y tener todas las aplicaciones, ¿no es cierto?, conectadas. Entonces, mi pregunta va hacia el siguiente lado, que los neuroderechos hoy día nos entregan una protección para que no se nos generen ciudadanos digitales de primera categoría y otros de segunda, otros de tercera y otros de cuarta. ¿Cómo los vislumbra? ¿Tenemos regulación para eso o necesitaríamos una nueva regulación? ¿Cómo lo ves? La cabeza como con esta pregunta fue como, estoy intentando como rápidamente en mi chat GPT interno ordenar todo esto, ya la respuesta. Oye, como los políticos, tú puedes responder lo que quieras al final. Toma mi pregunta y trata de estar ahí jugando. No, es que lo que pasa es como aprovechar la pregunta para decir lo más relevante. Ya, a ver. Creo que el neuroderecho, en el entendido que cómo lo entendemos y cómo está en Chile, en un tema como textual para que se entienda en el ciudadano digital, creo que no da esa protección, no cubre todas estas variables, ¿ya? Eso está claro. Y creo que tampoco es la finalidad, porque mucho de esto todavía no ocurre, pero otras sí, tantas cosas sí ocurren, ¿ya? Luego vamos a ir al detalle. Dicho eso, creo que el punto más relevante que yo creo que pone el neuroderecho como concepto, como nombre, como modificación constitucional, como futuro proyecto de ley, como discusión legislativa en diferentes partes del mundo, es como hacerse cargo del problema que está representando la tecnología, ¿ya? Como la inteligencia artificial, la neurotecnología, la robótica, y cómo el ser humano se está relacionando con ella en diferentes aspectos, militarmente, en el aspecto sanitario, educacional, romántico, sexual, o sea, a ver, como recogiendo todo esto y entendiendo más allá de que estos son datos, de que esto es el petróleo del siglo XXI, entonces creo que la normativa del neuroderecho como que eso es lo que también genera, y desde esa perspectiva creo que sí cumple una función del derecho súper importante y es como ocuparse del problema que se identifica dentro de la sociedad. Y yo creo que si llegamos a esperar ese punto de que la máquina nos lea, vamos a llegar tarde. ¿Y por qué también lo digo? Porque creo que también eso es como, yo soy empirista, pero creo que ya eso es el extremo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día somos conscientes más o menos que los dispositivos nos escuchan, que los dispositivos conocen nuestras preferencias, que existe un traspaso de datos entre una aplicación y la otra, que existe venta de datos, que existe un mal uso. Entonces, desde esa lógica, tú preguntabas, como hacíamos la pregunta así como la privacidad o cómo si se influye o no en las decisiones. Claro que se influye. Y yo creo que sin llegar a esta respuesta te leyó la mente. No fue necesario. O sea, creo que ya el patrón de consumo, de uso, va avanzando. O sea, creo que, bien. Y yo creo que, como terminando con el punto de si esto como neuro mejora, si al final como que genera como un ciudadano de segunda, ciudadano digital de segunda, de primera categoría, también es parte de la discusión. Y yo creo que ahí haría una salvedad. Primero que todo, cuando hablamos de tecnología, neurotecnología y todo este tipo de desarrollo neurocientífico, en pos de equiparar la brecha en personas que tienen algún problema de salud y que esto sirve para que obviamente esto lo pueda rehabilitar, eso no está en discusión. O sea, ahí la discusión es completamente más, no quiero decir que sea más sencilla, pero no lo vamos a traer como colación porque creo que tampoco nos corresponde, porque tiene una finalidad ética que se persigue. El punto es cuando la finalidad tiene que ver con pretender una neuromejora, que ahí también hay un riesgo, porque las personas que quizás usan cintillos de electromagnetismo para neuromejorarse, realmente existe un estudio, existen también para que el dispositivo esté dentro en el comercio, pero existe un seguimiento en el uso de ese usuario. Claro. Existe como un seguimiento de cuándo comenzó con el cintillo y cuándo terminó, y si a esta persona ese cintillo le produce otro tipo de afectación. Entonces creo que ahí también está el punto, o sea, es que en que realmente neuromejora todo esto o también te puede producir una consecuencia si no está debidamente como
dosificado, utilizado el dispositivo, o sea, porque también de esto, y otro punto está como ahí la neurofarmacología, o todo este rollo que también como el neuroassessment, que también Isabel lo maneja también súper bien. Pero el otro punto también está, Sebastián, en esta misma línea, en la línea Cyborg, que también dentro de España también es muy conocida, dentro de Europa y el mundo, que también se plantea como otra alternativa. Y esto no lo estoy diciendo como tiro esto y me voy, sino que lo digo porque es como, también plantea este título que tú dijiste, como el transhumanismo, y tiene que ver con esta fusión, en algunos casos por alguna necesidad médica, en otros casos por alguna razón lúdica, por alguna razón recreativa, pero va poniendo sobre la mesa otra especie de ser humano que tampoco podemos cuestionar como que incorpora a su cuerpo tecnología, porque eso viene desde el marcapaso, solamente que la tecnología hoy es inteligente, y ahí va marcando ciertos puntos. Sí, yo quiero, nos quedan un minuto, uno o 2 minutos de programa, pero quiero terminar con esta reflexión que, escuchándote, Hernán, me ha surgido. Nosotros somos de cierta edad que tenemos claridad del antes y del antes y del después de los teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Y el gran precursor de esto fue Steve Jobs, ¿cierto? Y sabemos lo que generó, el cambio cognitivo que nos generó. Dejamos de aprender los números de teléfono, ya no es necesario aprender los números de teléfono. Para llegar a algún lugar tenemos una aplicación que nos guía, que nos indica cuál es el nivel de tráfico, que no nos perdemos. Si queremos encontrar pareja, ya saben que existe, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Yo no alcancé a usar, yo me casé antes de ¿cómo se llama? De Tinder, por ejemplo, Tinder. de Bumble. Bueno, ¿sí? ¿a qué voy con esto? Que ya tenemos una mejora cognitiva y a través de esto, nuestra privacidad la hemos perdido. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para que estas aplicaciones que hoy día están en el teléfono las podamos tener integradas en nuestro cuerpo? Y hoy día, como hay adolescentes que nacieron con el teléfono y no se dan cuenta del antes y el después, estimados amigos, yo creo que de aquí a una cierta cantidad de años van a nacer personas sin distinguir esas mejoras cognitivas. Yo creo que, y de repente, así como un día, creo que fue el año, cuando comenzó esto fuerte, el 2001, 2001, por ahí más o menos el tema del iPhone, y rápidamente esto se popularizó y se masificó. Bueno, puede ser que en un abrir y cerrar de ojos tengamos alguna aplicación integrada en nuestro cuerpo y eso vaya generando mejoras y avancemos a ese transhumanismo que comentábamos en un comienzo. Estimados Hernán, Isabel, ha sido un agrado conversar con ustedes. Espero que la gente en su casa haya disfrutado de esta conversación que buscaba justamente acercar conceptos que son un poco complejos, pero lo hemos tratado de hacer lo más fácil posible. Sí, un placer, de verdad. Gracias. Dale, Isabel, despídete de tu público. Muchas gracias, para mí también fue como siempre un agrado hablar con ustedes y ahí dejaste preguntas planteadas y que esperamos que nos invites nuevamente a otra sesión de tu gran programa. Perfecto, Hernán. Sí, me sumo a lo que a las palabras de Isabel. Obviamente siempre un tremendo agrado compartir con usted y conversar sobre estos temas. El tiempo siempre es poco y el tema es súper interesante. Creo que podríamos conversar como sobre otros puntitos más, así que felices que nos invitan a Ciudadano Digital para obviamente empoderar más a los ciudadanos sobre sus derechos y sobre lo que es la inteligencia artificial en sus vidas. Sí, estamos viviendo una época que es súper vertiginosa, transformadora. Hace un año no teníamos chat GPT, ahora lo tenemos. ¿Qué irá a pasar de aquí a un año más? Ese es el escenario que estamos viviendo hoy día. Bueno, realidad mixta. Así es. Bueno, agradecerles nuevamente, dejar a todos invitados a que puedan seguirnos en el canal también de YouTube, donde están alojados estos programas, y a Ciudadano Digital, sí que lo pueden encontrar ahí y revisar todos los demás programas que hemos ya tenido junto al canal de la Universidad Autónoma. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en IA Ciudadano Digital. Chao. Muchas gracias. Chao.